Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos al devocional de hoy. En el hermoso libro de los Hechos, escrito por Lucas, el compañero inseparable del apóstol Pablo, encontramos una historia que tiene que ver con los discípulos del Señor Jesucristo. Algo que ocurrió hace 2000 años, pero que yo creo que nos va a venir muy bien escuchar en este día que recién comienza. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, a partir del del versículo 17 al 21, leemos lo siguiente. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban la palabra. Ellos sabían perfectamente a lo que tenían que dedicarse. Ellos sabían que tenían un mensaje trascendental que transformaba, que cambiaba vidas, que por nada ni por nadie iban a dejar de transmitirlo. Como dijeron en cierta ocasión, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es imposible callar a esta gente. Los metían en la cárcel, los azotaban, los amenazaban, los torturaban, pero ellos, en el momento en el que se presentaba la más mínima oportunidad para hablar de su Dios, de su Señor, del Evangelio, la aprovechaban. Eran personas enamoradas de Dios, apasionadas por la obra de Dios. Ya digo, nada ni nadie podía detenerlos. Podemos ir a lo largo y ancho de todo el libro de los Hechos y vemos cómo intentaron taparles la boca, intentaron frenar el crecimiento, el desarrollo del Evangelio, pero todo era inútil, nada surtía efecto. Incluso hasta después de muertos, siguen en cierto sentido hablando, porque dejaron cartas, dejaron un legado histórico extraordinario que nos llega hasta nuestros días y nos motiva, nos impulsa a seguir adelante sirviendo al Señor. Claro, nosotros no nos parecemos a aquellos discípulos de antaño, ni llegándole a la suela del zapato. ¿Quién se puede comparar con Pedro, con Juan, con Santiago, con el apóstol Pablo, verdad? Nos vemos tan pequeños espiritualmente hablando en comparación con ellos. Pero lo que me llama la atención de este grupo de hombres y de mujeres hace 2000 años es que ellos habían recibido la orden de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ellos sabían perfectamente que era su responsabilidad, que era su deber, y no iban a permitirle a ningún sumo sacerdote, a ningún centurión romano, ni a nadie que les impidiera poner en práctica el llamado que habían recibido de anunciar el Evangelio. Hermanos queridos, nosotros exactamente igual tenemos un llamado, tenemos una gran comisión que cumplir, tenemos deberes que llevar a cabo, y a veces el enemigo intentará frenarnos, a veces las circunstancias no serán tal vez las idóneas para el desarrollo de la obra de Dios, del ministerio, pero tenemos el mismo Dios, tenemos la autoridad que ellos tenían en el nombre de Jesús, tenemos el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, y tenemos un mensaje trascendental que transforma vidas, que une familias, que restaura corazones, exactamente igual que ellos lo tenían hace 2000 años. ¿Por qué entonces a veces hay creyentes que les da temor, les da vergüenza identificarse con Cristo y desaprovechan oportunidades preciosas que se le presentan cada día en su universidad, en su familia, con sus conocidos, con sus familiares, para hablar del Señor? Bueno, lo que está bien claro es que tenemos que pedirle al Señor que fortalezca nuestra fe y abra nuestros ojos y nos despierte a la cruda realidad que si nosotros callamos, nadie va a poder transmitir este mensaje, porque no es un mensaje que cualquiera puede
dar, sino que es un mensaje que nos ha sido dado a nosotros, pueblo de Dios, hijos de Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vemos cómo los ángeles intervenían y abrían prisiones, abrían celdas de cárceles y salían a las calles, al templo de Jerusalén o a donde fuera, a seguir predicando y anunciando la buena nueva del Evangelio. Hermanos, no callen, hablen en todas partes, allí hoy en su puesto de trabajo, dele testimonio, ¿por qué no a su jefe, a su patrón? Dale testimonio a tus compañeros en la escuela, en la universidad. Dale testimonio a tus vecinos. No te avergüences, no metas la cabeza bajo tierra, sino más bien siéntate orgulloso y contento de poder transmitir la palabra de Dios, la misma palabra, el mismo evangelio que predicaban los discípulos hace 2000 años. No te dediques única y exclusivamente a trabajar y a trabajar y a trabajar como si fueras un esclavo, olvidándote de que hay un llamado, hay un propósito de Dios para tu vida, que Dios te ha puesto en ese trabajo, en esa casa, en ese hogar, donde a lo mejor los hijos ya no van a visitar a sus abuelos o a sus padres, pero Dios te ha puesto a ti en esa casa, con ese anciano, con esa viejita, para que le des testimonio de Cristo y puedas llevarla a los pies de Cristo antes de que parta a la otra vida. Dios te ha dado la oportunidad de meterte en hogares, ¿verdad? Donde a lo mejor nosotros no podemos entrar, pero a ti el Señor te ha puesto en esa casa, ¿verdad? Y esa familia ha depositado en ti confianza para que cuides a ese ser querido, a ese familiar. Háblale del Señor, léele la palabra de Dios, ora por él y por ella y llévalo a los pies de Cristo antes de que sea demasiado tarde. Tal vez a otros los ha puesto el Señor en puestos de trabajo, rodeado de compañeros o en una universidad o donde sea, abran la boca, no callen, no se enreden en el sistema de este mundo y se olviden de que lo mejor y lo más importante a lo que nos podemos dedicar es a servir al Señor y hablarle a todo el mundo de Cristo. Dice la palabra, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Por lo tanto, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a pedirle al Señor oportunidades para hablar de Él y vamos a abrir nuestras bocas, echando fuera todo temor, echando fuera todo complejo y con valor y con la autoridad de Cristo, hablar de Él a nuestros amigos, vecinos, familiares, conocidos, incluso también desconocidos. Oramos en esta mañana para que el Señor nos dirija, para que el Señor, como siempre, nos dé la sabiduría necesaria para saber cómo tenemos que actuar, que nos guarde de todo peligro y de todo mal, y seguiremos adelante cumpliendo con los objetivos que el Señor ha puesto delante de nosotros y que es nuestro deber y es nuestra obligación hablar de Él como otros antaño lo hicieron, como nos hablaron también a nosotros. Ahora a nosotros nos toca, nos corresponde hacer exactamente lo mismo. Oramos a nuestro buen Dios. Padre Celestial, gracias en esta mañana por este precioso privilegio que nos das de comenzar un nuevo día contigo. Señor, ayúdanos y danos oportunidades y que las aprovechemos para hablar de ti, para orar por la gente, para comunicar tu mensaje, para que veamos cambios, transformaciones de vidas, tal vez endurecidas, destruidas por el pecado, pero que tú puedes restaurarlas y cambiarlas por tu poder y por tu autoridad. Ponemos nuestra vida en tus manos y pedimos todo esto hoy con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy, pero que muy ricamente. Les deseo a todos ustedes un día lleno de paz, de gozo, de la bendición del Señor. Y gracias a todos los que oran por nosotros, lo sabemos y como siempre digo, lo sentimos. Y estamos muy agradecidos. Y también a todos los que sienten en su corazón apoyar a este ministerio para que siga adelante difundiendo la buena nueva, la sana doctrina.
la palabra de Dios al mundo, a las naciones. Que Dios les bendiga, que tengan todos ustedes un día lleno de paz, de gozo, de la bendición del Señor, y aprovechemos todas y cada una de las oportunidades que se nos presentan para difundir la palabra del Señor. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.